Ya veo en pantalla al diputado Gerardo Fernández Noroña, a quien agradezco, como siempre, que haya aceptado la invitación, que esté aquí puntual en la cita y que, primero, bueno, agradezco, le doy la bienvenida a Gerardo, al diputado Gerardo Fernández Noroña. Muy buenas noches, gracias por haber aceptado la invitación, Gerardo. No, hombre, al contrario, buenas noches a tu auditorio. Me tarda un poquito porque ando con la batería medio baja, hombre, no lo cargué lo suficiente antes de la videocharla, pero espero que nos alcance bien. No, hombre, seguramente nos va a alcanzar. Gerardo, bueno, antes que nada, felicitarte. Y felicitarte, gracias. De verdad te lo digo, se ha dicho mucho, todos estos días han sido además la sucesión de la información es tan rápida, tan dinámica que a veces no se puede ni siquiera digerir, pero quiero decirte que es de agradecerse, como ciudadano te agradezco, no como periodista, como ciudadano te agradezco, tu congruencia, tu elocuencia, tu solidez política e intelectual. A mí siempre me ha parecido que aportas bastante al movimiento y eso creo que se debe de decir así claramente. Entonces, primero, gracias por lo que has aportado, porque desde mi particular punto de vista son buenas noticias para la gente. El análisis se ha quedado mucho en la parte superior, en los partidos, en las dirigencias, pero creo que el gran mérito es el de la gente y también creo que los grandes beneficiarios de todo este movimiento y todo este gran cambio debe de ser la gente. Y me parece que son muy buenas noticias, muy buenas noticias, pero ayúdanos a digerir. Y a mí siempre me gusta, como un conocedor de muchas cosas que eres, pero también es un conocedor de la realidad del Estado de México, ¿cuál es tu lectura? Conoces las entrañas políticas de este Estado, entre otras muchas cosas, pero fue la entidad que más votos aporta al movimiento. No hay otra entidad que haya aportado más votos, ¿no? Más de 5 millones, que es una cifra, lo voy a decir de una manera enorme, figurativa. Es una locura, es un mundo de votos. ¿Cuál es tu lectura, Gerardo? Bueno, es el padrón más grande del país, eso también es importante decirlo, pero hubo en el Estado de México un desfonde yo creo que lo hubo en el país, un desfonde de las fuerzas políticas tradicionales, de los dos partidos que habían sido los dominantes, con fraudes electorales y lo que quieras, pero además el PRI apenas, todavía hace 6 años ganamos con la actual compañera gobernadora Delfina Gómez y nos hicieron un fraude. Entonces, recién el año pasado se logró el triunfo. No se veía fácil el Estado de México porque el procesamiento de candidaturas y todo siempre es difícil. Fuimos separados en muchas elecciones municipales y a pesar de eso, el desfonde, sobre todo el PRI fue el partido más importante, gobernó por décadas ahí el Estado de México, fue el único partido que gobernó el Estado de México y ahora nosotros con Morena, y su desfonde es monumental. Entonces, ese es un dato importante. Acción Nacional, que ha tenido altibajos, pero que llegó a tener una presencia muy importante en municipios de la zona conurbada, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, que llamaban Corredor Azul, Atizapán, ya lo habían perdido en 2018 y volvimos a recuperar buena parte de esos municipios ahora en esta elección de 2024, una extraordinaria candidatura de nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces fueron muchos factores, la unidad del movimiento y la gente que quiere profundizar esta cuarta transformación y que yo lo digo de manera coloquial, necesitan 2/3 para hacer las reformas que el país requiere, pues ahí les van. Y la respuesta fue contundente. Reitero, en todo el país, muy importante lo que comentas de la cifra impresionante del Estado de México, pero, por ejemplo, ganamos los 2 senadores de mayoría en Guanajuato, en Jalisco, en Nuevo León, por citarte algunos ejemplos. Los ganamos en todos los estados, a excepción de Aguascalientes y Querétaro. En Querétaro los habríamos ganado si hubiésemos ido unidos, que es una de las cosas que nosotros tenemos que revisar. Entonces, en el Estado de México, como la elección federal sí fuimos unidos en todo, prácticamente, pues eso fue un buen mensaje, nos ayudó mucho. Y luego la maquinaria de Morena, en el sentido positivo, no peyorativo, es un fenómeno impresionante, poderosísimo electoralmente,
y dio este resultado extraordinario en el Estado de México y en todo el país. Fíjate, Gerardo, que bueno, desde hace mucho tiempo obviamente es la entidad más poblada del país y por tanto, por lógica, obviamente tiene el mayor padrón electoral. Pero sobre todo la izquierda, desde hace muchos años, tú lo sabes, tú fuiste dirigente de la izquierda en el Estado de México, siempre electoralmente la izquierda siempre había sido incompetente en el Estado de México. Debo de decirlo con todo respeto, salvo las recientes ocasiones que sí se puso, trabajó de una manera distinta, desde mi particular punto de vista, obviamente es debatible. Siempre hubo una especie como de incompetencia, además de que obviamente era abrumador el control. No, yo creo que hubo venalidad más bien de dirigentes, porque mira, perdón que te interrumpí, sí. Pero en 88 ganamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas oficialmente 2-1. Sí. 1.200.000 por 600.000 votos de Salinas, 2-1 oficial, ¿eh? Sí, sí, sí. Hubiésemos ganado otra vez el tema de la unidad. Hubiésemos ganado 29 de 34 diputados federales en esa elección si hubiésemos sido unidos. Luego no volvimos a ver la nuestra hasta 2006, que creo que también tuvimos un resultado muy importante, 97 primero. Si mal no recuerdo, en esa época tuvimos mayoría en la Cámara de Diputados y se le permitió al gobernador y al PRI rehacerse del control del poder legislativo a pesar de que no tenían mayoría. Entonces ha habido sus momentos. En 2012 ahí Cera Peña, ahí fue quizás la elección que menos bien nos fue. 2018 nos fue extraordinariamente bien, ganamos prácticamente todo. En esa elección fue cuando ganamos lo que se llamaba el Corredor Azul. Entonces, yo creo que se matiza esta percepción que tú tienes, porque sí, bueno, cuando yo fui presidente del PRD en la prehistoria de la humanidad, en 1993, fuimos a elecciones de municipios, ganamos 30 municipios, nos reconocieron solo como 11, eran tiempos muy difíciles. Entonces, la unidad siempre fue un problema nada fácil de resolver, pero así como incompetencia no tengo esa impresión. Era muy poderoso, más el PRI era terrible y tenía el presupuesto más grande del país, sí, el control. El presupuesto del país se lo usaba para corromper de manera terrible. Esta figura que tenían de darle a los diputados locales materiales, les daban varillas, cemento, les daban recursos, los maiciaban, para decirlo claro. Hombre. Así era, claro. Sí. Pero fíjate, pasa algo curioso, Gerardo, sin restar ningún mérito a la victoria, que de verdad yo estoy muy contento, sobre todo en una entidad donde habita la mayor cantidad de personas en pobreza. Por el volumen de población, la mayor cantidad de personas en pobreza están en el Estado de México, no están en Chiapas, no están en Guerrero, están aquí. Es la mayor cantidad de personas en pobreza. Entonces, que la gente haya salido con convicción, que creo que a veces no se le da el mérito suficiente a la gente, eso es a lo que me refiero. Siempre es como, no, fue la estrategia de los partidos, de los líderes. No, es una victoria del pueblo. Es una victoria del pueblo, sin duda. De acuerdo contigo. Y también pasó algo muy, muy claro, Gerardo. Morena no tenía ni siquiera dirigencia estatal en estas elecciones, ¿no? Se desintegró la dirigencia nacional, de la dirigencia estatal, y prácticamente las cosas se decidieron, salvo los diferentes grupos y corrientes locales, que son bien identificables todas, que se pusieron de acuerdo en las locales, en las municipales y en algunas diputaciones. Prácticamente toda la organización y la armonización del proceso estuvo en manos de la dirigencia nacional, que creo que fue lo mejor que pudieron hacer. Eso me queda claro. Y te hago esta pregunta en el contexto de qué es lo que viene, Gerardo. ¿Cómo evitar que toda esta fuerte, esta enorme energía que se desprende de la gente con ánimos de cambio, no se disperse, no se fracture frente a esta especie, en mi percepción, de ausencia de un liderazgo de este movimiento o partido-movimiento? Bueno, está el liderazgo institucional de nuestra compañera gobernadora Delfina Gómez. Hay liderazgos de muy diverso tipo, el propio compañero secretario de gobierno, Horacio Duarte, Ingenio Martínez, senador de la República por tercera ocasión, por el Estado de México, liderazgos regionales muy importantes. Yo creo que nosotros, no solo en el Estado de México, en el país, Morena y el movimiento, tiene que irse consolidándose como un partido, como institución, y democratizándose, superando algunas
prácticas y unas formas de hacer política que la gente no quiere más y que además no aporta al fortalecimiento de los procesos democráticos. Yo he insistido, todavía no en un espacio interno, porque no, mañana nos reunimos legisladoras, no creo que haya condiciones para discutir ahí este tipo de cosas, pero yo creo que eventualmente tenemos que abrir un espacio de balance muy serio, de cómo, por dónde nos fue muy bien, cuáles fueron las razones, dónde. Yo creo que esencialmente tiene razón, que es una victoria del pueblo. O sea, el pueblo es el que nos puso donde estamos, salió, barrió con todo, con el ejercicio de su voto, pero nosotros tenemos que ver pues, dónde, por qué candidaturas nos equivocamos, fortalecer, insisto, los procesos democráticos. Morena tiene una forma de decidir las candidaturas que yo tenía muchas reservas, pero mira, hoy que presentan los resultados del fin de semana de las encuestas sobre la opinión de la población en el país respecto a la reforma al Poder Judicial, la Comisión de Encuestas de Morena vuelve a demostrar que está siendo muy profesional en su tarea. Encol y María de las Heras, la variación entre las tres en casas encuestadoras no es mayor, la solidez del trabajo hecho por la Comisión de Encuestas es evidente. Yo, que además fui muy crítico con esa Comisión de Encuestas, es la que mejor valoración tuvo cuando busqué la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que luego se convirtió en el liderazgo de nuestro movimiento, en la candidatura a la presidencia. Entonces, está haciendo bien, y lo que tenemos que ver es que se respete esa medición en todos los lugares y que se pueda hacer, porque es tan grande el número de candidaturas. Esta elección, por ejemplo, serán creo que 20,000 cargos en contienda. Entonces es evidente que no tienes condiciones para hacer las encuestas en todos los lugares, y es ahí donde en algunas ocasiones el asunto no se resuelve de la mejor manera. Entonces sí hay retos grandes, la responsabilidad de nuestro movimiento es muy fuerte. Yo creo que tenemos que impulsar no solo la democratización de los partidos y del sistema político y de la participación político-electoral, avanzar en esa ruta, sino creo que es imperioso que desde la propia fuerza del pueblo se vayan creando organizaciones campesinas, sindicales, de jóvenes, de mujeres, de empresarios, de comerciantes, de todo tipo, de todo el espectro social de nuestra población, impulsando estos procesos de lucha y procesos democráticos. Yo creo que no cometeríamos un grave error si nos quedamos solo en el voto, solo en la participación político-electoral, y sé que es demasiado pedirle al pueblo porque trabajan 8 o 10 horas al día, pero si no se da ese paso, sí corremos el riesgo de que se vaya distorsionando la representación política. O a dispersarse. Sé que eres un hombre muy ocupado, supongo que estás en tu casa de Tepoztlán, ¿verdad? Por lo que veo. Sí, aquí ando. Mañana voy muy temprano. Estamos convocados, ¿no? Temprano tengo que salir, porque tengo que estar a las 10 de la mañana. En el World Trade Center estamos convocados los senadores, senadoras, diputados, diputadas electos del movimiento, para reuniones con nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, para ver justo el tema de las reformas, que con esto de la encuesta pues es la puntilla para la discusión que había sobre el Poder Judicial, porque pretendían que cambiáramos la ruta de que sea el pueblo el que elija a los jueces, mujeres y hombres, y a las ministras y ministros de la Corte. Pues eso, 3/4 partes, 75% de la gente. Cerca del 90% están de acuerdo en que se haga una reforma al Poder Judicial, en que haya un órgano independiente, casi el 80%. No es una cubetada de agua fría para el sector conservador, por si la elección del 2 de junio no dejaba lugar a dudas, pero ellos ya estaban ahí queriéndose pasar de listos. Quieren que no ejerzamos nuestra mayoría, valaríamos, tenemos que cumplirle al pueblo. Entonces, mañana tengo esta reunión temprano, bueno, en la mañana, y ahorita no, lo único que me preocupa es que no nos alcance la batería, pero ahí va bien. No, hombre, ya te voy a dejar que vayas, y nada más decirle a la gente
que quise que en este último capítulo con el que cerramos temporada hoy estuviera la voz de Gerardo Fernández, que ha sido, insisto, un hombre muy consistente, un hombre muy congruente, un hombre de veras que en muchos espacios, sobre todo de la opinocracia, no se le hace la justicia desde mi punto de vista al aporte que ha hecho. Sirva estas palabras para reconocerte parte de lo que has hecho, y decirles que el consultorio del doctor Noroña se muda de la Cámara de Diputados al Senado, y que seguramente va a estar con tus clásicas recetas, ahí estarás presente. Sí, ahí voy a tener mis clientes asiduos, porque está nada menos que el cretinazo de Marco Cortés que viste, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que decía que se mandaba sola y ahora ya está saliendo a la luz, que el tipo no quería que reconociera la monumental derrota, hombre, pues es avasalladora. O sea, se molestaban allí en el INE que les decía avasalladora, bueno, demoledora, monumental. No les digo cómo me dijeron en La Lagunilla, porque entonces se avientan por la ventana democrática, hasta eso nos querían regatear. Entonces va a estar ahí Marco Cortés, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, del PAN, cada uno. Zambrano ya no libró, va a estar ahí Beltrones, sí. Anaya, Ricardo Anaya viene desde Estados Unidos, no cumplía ni la residencia mínima, solo por citar algunos ejemplos, algunos personajes que han sido muy majaderos ahí en el Senado, van a la reelección. Entonces va a estar bien el debate. Nuestra bancada también lleva a mujeres y hombres de perfil fuerte para el debate, entonces va a estar interesante el Senado de la República. Muy interesante, y lo que te pedimos es que sigas siendo tan elocuente como eres. La gente te entiende, comprende, y la gente no solo se engancha con el tema político, que a veces no es fácil, y has logrado eso, Gerardo, has logrado que la gente se involucre en el tema por la manera en que comunicas, y eso creo que es muy, muy, muy importante. Pues yo te felicito una vez más, te agradezco que hayas aceptado. Muchas gracias por tus generosos comentarios, aunque ciertamente, sin arrogancia, yo diría que es cierto, me han escatimado en los medios, pero bueno, en los medios hacían una campaña de bestia peluda cuando fui la primera diputado, 2009-2012, y luego en esta segunda eran terribles de todos modos, pero yo como encontré, las redes han sido una herramienta muy poderosa. Yo hago mi transmisión todos los días de 6 a 7, si a veces tengo dificultad horario más tarde, pero no dejo de hacerla. Entonces ha sido una herramienta muy positiva, y también es cierto que las vistas, fíjate, yo no sabía, en algún momento algún periodista hizo la investigación. Cuando lo hizo en ese momento, el canal del Congreso tenía 60 millones de vistas de su histórico, y de ese 60 millones yo solo tenía 20 millones. ¿Sí? Entonces sí era una cosa impresionante. Sigo acaparando la mayor atención de la gente que entra a ver los videos de las intervenciones en la Cámara de Diputados. Ahora me llevaré la atención al Senado de la República. Es una Cámara más pequeña, 128 legisladores. En la Cámara de Diputados somos 500 personas. Tienen otras maneras, pero yo llegaré con la mía de siempre, no la voy a modificar. Entonces creo que vamos a ayudar a dinamizar el Senado, a hacerlo más vivo, más activo, y como siempre yo no voy a perder. La vida me dio talentos, pero más allá de ellos, mi convicción, mi firmeza, mi entrega, mi compromiso con el pueblo, eso no lo voy a abandonar bajo ninguna circunstancia. Ahora ya viejito menos, y no lo hice en el camino a estas alturas, que hemos tenido la enorme fortuna de ser parte activa de esta transformación. El otro día yo comentaba, si alguien me hubiera dicho, estaba con Encinas justo, que también fue un cuadro muy importante en el Estado de México, claro. Estábamos en un mitin ahí con Clara Brugada, y de repente le digo, oye, cabrón, si alguien nos hubiera dicho que nos iba a tocar vivir esto y tener estos niveles de responsabilidad, no lo hubiéramos creído ni en 1000 años. Dice, exacto, ¿no? Nosotros luchamos por convicción, por compromiso con el pueblo, perseverancia, por un sueño, y congruencia, pero no por otra razón, no era una ambición de poder lo que nos movía. No, me queda claro que la perseverancia y la congruencia son dos elementos que ahí están los resultados, ahí están, tanto en tu caso como el de Encinas, que también conozco muy bien.
Creo que son sí, dos gran personajes compañero. importantísimos. Sigue socializando el debate ahora en el Senado. Creo que eso es de agradecer, que lo socialices de esa manera, que la gente se involucre, que le guste lo que haces y que además tenga esta ventana que se ha creado a partir de lo que haces en redes sociales, de que la gente sienta propio lo que pasa, que algo que sentía tan ajeno. Te agradezco mucho, Gerardo. Sigue descansando. Hombre, al contrario. Muchas gracias y muchas gracias por el honor de que en el cierre de este ciclo me hayas invitado, de verdad muy agradecido, y estamos a la orden ahí siempre que nos convoques, con mucho gusto. Muchas gracias, Gerardo. Descansa, te lo ganaste a pulso. Un abrazo. Que estés muy bien, Hasta cuídate. luego. Bueno, pues ya